Gracias, vicepresidenta. Quería saber, en primer lugar, porque el Ministerio de Fomento también ha abierto una investigación sobre el accidente de Santiago de Compostela, ¿cuándo calcula que estará esa investigación? En segundo lugar, al ministro de Hacienda, quería preguntarle sobre el coste estándar. Es que no me ha quedado claro si ese concepto desaparece definitivamente de la reforma local y es sustituido por el coste efectivo, si nos podría precisar. Y finalmente, para la vicepresidenta también, esta mañana el presidente de la Generalitat ha dicho que va a enviar la próxima semana una carta al presidente del Gobierno para poder celebrar una consulta. Según el presidente de la Generalitat, esa consulta es posible si hay voluntad política. Yo quería saber si el Gobierno está ya pensando en esa respuesta, si se está provisionando de argumentos jurídicos, consultando con los servicios del Estado y si nos podría informar cómo va a ser esa respuesta. Gracias. Gracias, vicepresidenta. Efectivamente, de la propuesta de reforma desaparece el concepto de coste estándar, en términos porque introducía, digamos, arbitrariedad en el sentido de definición, ¿no?, que procediera de un origen técnico, pero no cabe duda que es el reparo que pone el Consejo de Estado, y se sustituye por lo que es el coste efectivo de la prestación, su comparación y las consecuencias que se derivan de esa comparación, que puede llevar, si el ayuntamiento no es capaz, por ejemplo, de tener unas finanzas sostenibles, pues puede llegar, por supuesto, a que en virtud de un coste efectivo de servicios demasiado alto, pues ese ayuntamiento tenga que trasladar la prestación de esos servicios a la unidad administrativa siguiente, como sería una diputación. Por tanto, es un cambio respecto del proyecto, como he tratado de marcarle. Y no he dicho nada del decreto ley que me invitaba la vicepresidenta, pero era en términos, no, digo por aclarar un segundo, aunque ya, por supuesto, en el trámite parlamentario y en la aprobación, pero es que el Consejo de Ministros ha aprobado este decreto ley relativo a créditos extraordinarios y suplementos de créditos, y aclararle dos cosas solo. La primera es la relativa a que, como ya he dicho, esta es la continuidad del plan PIBE, claramente, y es un plan que está siendo muy eficaz, como ella misma ya lo presentó el anterior viernes, pero ahora lo que hacemos es dotar, como ya decía, el crédito, ¿no? Este crédito también para la hacienda pública es positivo, puesto que obviamente de la venta de automóviles nuevos se deriva también una recaudación en materia tributaria. En lo que se refiere a la dotación, el crédito extraordinario, relativo también al programa militar, programa realmente de equipamiento militar, no tiene consecuencias en el déficit público de este año, son para atender obligaciones pendientes de pago. Y en lo que se refiere a las prestaciones de desempleo, que es la cifra mayor, aclararles también que lo que se hace es crear un suplemento de crédito que se utilizaría a lo largo del año si el Servicio Público de Empleo lo fuera requiriendo, O sea que eso no es para la aplicación de gasto directo, que me parecía que esto es importante aclararlo, porque si no llevaría a un cómputo directo, ¿no?, en términos de déficit público. No es esto, lo que hacemos es abrir una línea de crédito, para entendernos. Ese es el concepto de suplemento de crédito. Es preferible abrirla que no ir aprobando, ¿no?, si fuere necesario, en virtud de la necesidad de tesorería del Servicio Público de Empleo. Esa es la razón de fondo, y que obviamente pues explicaremos también en el Congreso de los Diputados a la hora de solicitar el refrendo de este decreto ley. De ese informe en el que está trabajando el Comité de Accidentes Ferroviarios, yo solo puedo decir que este comité ha empezado sus tareas pues prácticamente desde el primer momento del accidente, que por parte del Ministerio de Fomento se le está dotando de todos los medios humanos y materiales que necesita, pero sería muy aventurado por mi parte, de que no lo sé, la fecha en la que pueden presentar ese informe. Lo harán con todas las garantías y se tomarán pues el tiempo que necesiten para averiguar las causas. No puedo darle una fecha, lo desconozco, solo decirles que hay dos investigaciones, como ya saben y dijo el presidente del Gobierno. Una, lógicamente, es la investigación judicial, otra es la de este comité, e indudablemente pues cuando esté se les hará a ustedes saber, pero yo no le puedo decir fecha. Sobre la carta que ha anunciado el presidente de Generalitat, pues permítanme que no vaya yo pasos por delante. Es solo un anuncio, no se ha recibido, no sabemos si lo ha redactado, si no lo ha redactado. Cuando llegue a
el despacho del presidente del Gobierno, pues se analizará y se decidirá lo que se estime oportuno. Pero nosotros tenemos una pauta general, y es que este Gobierno cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes. Gracias. Tiene buen tono, no necesita micrófono. Buenos días. Quería preguntarle si temen que el accidente de tren frene o ponga en peligro las inversiones internacionales de la alta velocidad. Gracias. Como decía hace un momento, yo creo que tenemos que ser todos muy prudentes en nuestras afirmaciones. Se ha producido un accidente. Lo primero que tenemos que hacer, y como decíamos tanto el ministro del Interior como yo hace un momento, lo primero es atender a las víctimas, atender a sus familiares, llevar a cabo ese proceso que está dirigiendo además la autoridad judicial y, por otro lado, averiguar las causas del accidente y determinarlas en las vías que están marcadas por la ley, la autoridad judicial y el Comité de Accidentes Ferroviarios, y eso es a lo que habrá de estarse. Yo lo que pediría es que seamos todos muy prudentes en nuestros diagnósticos y en nuestras opiniones, porque van a opinar quien tiene autoridad para ello, que es el juez, y segundo, quien tiene conocimientos técnicos para llevarlo a cabo, pues este Comité de Accidentes Ferroviarios. Este tema no es un tema para, digamos, opinar. Pero en estas cosas me parece que quien tienen que opinar son los que saben y los que tienen los datos. Gracias, vicepresidenta. Bueno, hemos estado escuchando opiniones estos 2 últimos días sobre el accidente de tren. El presidente de Renfe, también explicaciones. El presidente de Renfe ha dicho, por ejemplo, que el conductor ha pasado 60 veces por esta curva antes del siniestro. Yo creo que los ciudadanos quieren saber también cuáles son en qué momento está la investigación, qué causas puede haber detrás, si va tomando forma la hipótesis del fallo humano, si puede haber también algún tipo de fallo técnico, si se descarta taxativamente que haya habido problemas de seguridad en la vía, y en definitiva en qué momento estamos en la investigación, si nos puede adelantar algún dato. Y quería saber también, vicepresidenta, respecto al debate del próximo jueves en el Congreso, si nos puede explicar cuál va a ser el mensaje que quiere transmitir el presidente del Gobierno respecto al caso Bárcenas, si le va a responder directamente a Bárcenas y cuál va a ser ese discurso, y qué le parece además esa petición de dimisión que mantiene la oposición, en concreto el Partido Socialista, pese a que se celebre el debate. Y por último, vicepresidenta, quería la valoración del Gobierno respecto a la renuncia del presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y qué espera de la que puede ser su sustituta si se cumplen las previsiones del Partido Socialista, que es Susana Díaz. Gracias. Sobre el accidente, como decía hace un momento, no sería prudente y sería muy aventurado analizar sus causas, que yo también se lo digo con total sinceridad, desconocemos. Ha empezado a trabajar la autoridad judicial y ha empezado a trabajar el Comité de Accidentes Ferroviarios en un tema que es muy técnico. Entonces, entienda la prudencia del Gobierno y sobre todo el absoluto respeto a esa investigación. Será ese comité y en su caso la autoridad judicial quien dictamine y se les hará público. Nosotros no podemos anticipar más de lo que digan pues las autoridades competentes al respecto. Sobre el debate del próximo jueves, hoy parece que me piden ustedes que anticipe muchas cosas. El presidente del Gobierno dará, como él dijo, una explicación a los ciudadanos en los términos de la comparecencia, y ese será su mensaje, ¿no? La necesaria, como él ha dicho, explicación a los ciudadanos de lo que ha pasado y el impulso a determinadas medidas que está llevando a cabo el Gobierno. Sobre la petición de dimisión, yo respeto lo que quiera pedir cada uno, pero creo que hay que ser coherente, y en este caso se pidieron explicaciones. El presidente eligió la forma y el momento en el que dárselas, explicaciones como él dijo a los ciudadanos, no al albur de las estrategias procesales de unos ni de las estrategias políticas de otros. Nosotros nos debemos a los ciudadanos y a ellos rendimos cuentas y serán otros los que tengan que explicar la coherencia o no de sus planteamientos. Me queda una última. Sobre la Junta de Andalucía, las relaciones
Aquí son institucionales, de gobierno a gobierno. Nosotros lo que queremos es la estabilidad de cualquier institución. Yo, desde luego, respeto los cálculos y los procedimientos que haya hecho en su caso el Partido Socialista por un lado y el propio Gobierno de Andalucía de otro para proceder al relevo, y será en este caso tanto el presidente de la Junta de Andalucía como en su caso la persona que asuma las tareas quien tenga que dar explicaciones a los ciudadanos de las circunstancias, el porqué y cuál va a ser el programa a partir de ahora. Muchas gracias. Para el ministro Montoro, le vuelvo a preguntar por el coste estándar y el coste efectivo. No me ha quedado muy bien claro. Cuando nos explicaron el coste estándar, se hizo un cálculo de que en torno a 6.000 municipios podrían perder sus competencias y esto pasaría a la Diputación. En el caso del coste efectivo, ¿hay algún cálculo de cuántos municipios podrían verse afectados? Luego me gustaría saber, el ahorro de 8.000 millones, me ha parecido entenderle que lo extendía hasta el 2019. Me gustaría saber en qué periodo es, 2013-2016 o 2013-2019. Y para la vicepresidenta me gustaría preguntarle por el presidente del Tribunal Constitucional. Además de que se ha conocido su militancia al PP, también se ha conocido que es el administrador único de una empresa. Me gustaría saber si considera que debería cesar esta actividad y que el presidente debería dar explicaciones sobre este asunto. Gracias. El coste estándar desaparece. Está claro que no existe, vamos, existió y no existe ahora ya lo que estamos haciendo de reordenamiento de la administración pública y en concreto la local. Entonces lo hemos sustituido por otro procedimiento, otras fórmulas, insisto, siguiendo también la sugerencia del Consejo de Estado que recomendaba. Como ustedes conocen, en ese dictamen, que fue público, por tanto recomendaba que utilizáramos otros procedimientos. Entonces el procedimiento que abrimos es el coste efectivo de la prestación de cada uno de los servicios públicos en cada una de las administraciones públicas sometidas a esta ley, y por tanto en 3 meses, en el plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor de la ley, pues estarán obligados a publicar, a hacer público cuánto cuesta el servicio de retirada de basuras, cuánto cuesta el servicio de alumbrado, cuánto cuesta el servicio de pavimentación, realmente cuánto cuesta el servicio de abastecimiento de agua a domicilios, en fin, entonces en los diferentes ayuntamientos. Y esa comparativa es la que lleva a las siguientes derivadas de este proyecto de ley. O sea, a partir de ello, pues estableceremos también la oportunidad de que realmente, en virtud del seguimiento de un proceso donde va a participar el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, no únicamente participará con las comunidades autónomas cuando esas comunidades autónomas en sus estatutos tengan la tutela financiera de las corporaciones locales, participará con las diputaciones en todo caso, y por tanto ahí en ese proceso es donde realmente se llevará adelante la racionalización de esos costes efectivos, que es lo que le conviene a todos y a cada uno de esos habitantes. Por tanto, este sistema, ya lo entiendo, ¿no? Que quedan vacíos, no quedan vacíos, va a desaparecer, no va a desaparecer. Aquí lo que desaparece es la ineficacia, ¿no? Si me permiten, es que eso es tal, y el otro es todo lo demás, son resúmenes de esto, que esto va a hacer que vamos a ver si hacemos procedimientos eficaces para los ciudadanos, para una administración que debe ser operativa en su cercanía al ciudadano. Y a partir de ello, ¿cuándo entrará en vigor con más fuerza económica? Ahora me refiero, porque la otra es la entrada en vigor de la ley, como ven, en términos institucionales. Estamos hablando de un gran proyecto de reforma institucional. Pero cuando entra en vigor, digamos, durante todo ese periodo, cuando entra con más plenitud el ahorro de costes, en el año 2015. Ese es un proceso vivo, y por tanto, pues el año 2014 entra en marcha, se pone en marcha, y donde ejercerá, como según nuestra
esas previsiones, y así lo precisaremos en la memoria económica que acompañará al proyecto de ley. Ahí precisaremos efectivamente cómo ve un calendario donde realmente en el año 2015 pues entran con más fuerza el conjunto de esas acciones, pero también añado que todos vamos a aprender a ejercerlas, ¿no? Jamás se ha abierto un procedimiento de esta envergadura, de esta naturaleza en España, y por tanto obviamente la Administración General del Estado, el Gobierno de España, va a aprender a hacerlo, lo vamos a hacer con la lealtad de las diferentes instituciones, y en concreto con la lealtad de las diferentes administraciones, y en concreto con la lealtad de las administraciones locales. Sobre su tercera pregunta, estábamos en la mesa del Gobierno, del Poder Ejecutivo, y aun cuando el Tribunal Constitucional no es stricto sensu poder judicial, un órgano judicial, pero sí jurisdiccional del Estado, el Gobierno no puede entrar a vulnerar ese principio de separación, ni decir a otras instituciones que no es el propio Gobierno lo que tiene o no que hacer. Esa institución ha dado las explicaciones que ha considerado oportunas, y desde luego el Gobierno lo respeta, en el bien entendido que en un Estado como el nuestro, en que hay separación de poderes, no le corresponde al Poder Ejecutivo decir lo que tienen que hacer otros. Sí, gracias, vicepresidenta. Dice usted que el presidente del Gobierno comparecerá el próximo 1 de agosto para dirigirse a las cámaras en los términos de la solicitud de comparecencia, que si mal no recuerdo era la situación política y económica. Ahí sustanciará 3 comparecencias: una comparecencia a petición propia, situación económica y política en España, y 2 comparecencias, si yo no estoy equivocada, una comparecencia registrada por la Izquierda Plural y algunos participantes en el Grupo Mixto, y una segunda comparecencia registrada por el Partido Nacionalista Vasco, llamado Grupo Parlamentario Vasco, y Convergencia y Unión. Contestará a las 3 en un turno. Bien, pero yo lo que quería preguntarle es si debemos entender que el Gobierno considera ahora que un asunto como el caso Bárcenas es decisivo absolutamente marcando la situación política del país, y en este caso si el presidente en su comparecencia del próximo jueves tiene previsto dar respuesta, probablemente o quizá desmontar las revelaciones que está haciendo el señor Bárcenas ante el juez y que apuntan a unos hechos, una cierta connivencia bastante graves. Y también me gustaría saber si, llegados a esta situación, el Gobierno no se arrepiente de no haberle aconsejado al presidente del Gobierno que compareciera antes en sede parlamentaria para dar explicaciones, sin dejar ganar terreno al extesorero. Y al ministro del Interior, esta mañana es verdad que la rueda de prensa que han dado los comisarios de la Policía Científica ha sido muy prolija y muy detallada, salvo en un punto. Me gustaría que nos aclarara en base a qué delito se mantiene detenido al maquinista del tren Alvia. Muchas gracias. En relación a su primera y segunda pregunta, como decía hace un momento, el presidente del Gobierno dará respuesta a 2 comparecencias formuladas por varios grupos parlamentarios y una comparecencia a petición propia, y dará las explicaciones que competa a los ciudadanos, en el bien entendido de que estamos hablando de 2 dimensiones diferentes, y a los que estamos en el Poder Ejecutivo, pero también a los que estamos en el Poder Legislativo, tenemos que ser muy conscientes de los distintos ámbitos de los que se está hablando. Y uno son los terrenos judiciales y otro es el ámbito del Parlamento. Y creo que ahí todos tenemos que ser muy conscientes de que estamos hablando de 2 parámetros diferentes. Como decía en mi intervención, el presidente del Gobierno ha decidido comparecer al momento y la forma que él ha estimado oportuna, en cumplimiento de lo que es la responsabilidad de un gobierno, que es dar explicaciones a los ciudadanos, no servir a estrategias procesales de nadie, a las estrategias políticas de otras. Mire, el presidente del Gobierno se debe a los ciudadanos, a ellos dar explicaciones, y luego cada uno, y en el marco de los procesos judiciales, puede decidir la estrategia que le corresponda. Pero, como digo, ese es otro ámbito diferente en el que el Gobierno, desde luego, no puede entrar.
Sí, en primer lugar, la policía actúa como policía judicial. Eso es lo primero que debe quedar claro, ¿no? Tanto en lo que hace referencia a su actividad como la policía científica para la identificación de los cadáveres de los fallecidos. Yo quiero recordar que sucintamente el protocolo establece que, en este caso, la policía científica, como policía judicial y por tanto a las órdenes del juez competente, ¿no?, pues con las diversas técnicas existentes, trata de identificar los cadáveres. Una vez identificados, lo remite al juzgado, el juzgado a los forenses para que realicen la autopsia, y una vez efectuada la autopsia y con el informe de la policía judicial, pues se da un equipo de psicólogos que son los que dan la comunicación a los familiares, ¿no? Este es básicamente el protocolo. Quiere decir que en todo caso, por razones obvias, todo está judicializado, y también está judicializado, como es lógico, la posible imputación de responsabilidades, como muy bien ha señalado antes la vicepresidenta en contestación a diferentes preguntas que se han formulado, ¿no? En el caso del maquinista, ¿verdad?, que está también ingresado al hospital porque sufrió heridas fruto también de ese accidente, está detenido por decisión de la policía y una vez que preste declaración pasa a disposición judicial. Y será el juez, lógicamente, el que determinará pues su situación procesal, ¿no? Buenas tardes. Un par de preguntas al ministro de Administraciones Públicas sobre la reforma y una a la vicepresidente. Ya nos ha explicado más o menos lo que hemos podido entender de que desaparece el coste estándar. Entonces, que el coste efectivo es un nuevo concepto. Pero el concepto de coste estándar, el Gobierno central fijaba por unos parámetros que debe costar, como usted ha dicho, la recogida de basuras en todo el territorio. A partir de ahora ya no habrá un coste parecido, cada municipio podrá tener el que sea. Entonces, ¿cuál es la capacidad sancionadora del Gobierno para los municipios que no cumplan o que sobrepasen lo que el Gobierno considere que es lógico que cueste la basura, la recogida de basura en un municipio? Porque antes era, digamos, un mecanismo a través del cual, si no cumplías, te pasaba el servicio, por ejemplo, a la Diputación o a un determinado organismo. Después, con la adaptación al Consejo de Estado, quería preguntarle si el Gobierno considera que ha sido rebajado el proyecto sustancialmente, y también si eso, al cambiar algún parámetro, puede permitir el consenso con el principal partido de la oposición, que hasta ahora había cerrado cualquier vía para aprobar esta reforma de la Administración. A la vicepresidenta quería preguntarle, no sobre futuras cartas, sino sobre presentes informes. El Consejo de Transición Nacional ha elaborado ya el suyo, que, en resumidas cuentas, dice que tanto en base a la legislación española como a la catalana es posible una consulta legal. ¿Cuál es la opinión del Ejecutivo? Lo importante de esta ley es la delimitación de competencias. No, yo reitero, ya saben que es mi estilo, reiterar e intentarlo, ¿no? Entonces, lo importante de esta ley también es la retribución de alcaldes, recuerda, tal, que lo que crea muchísima atención, ¿no? Tal, y eso es importante, no estoy diciendo que no lo sea, sin duda alguna, o los concejales liberados, o los eventuales contratados, que se reduce todo ello. Pero lo importante, la esencia de verdad donde está esta ley planteando todas sus ambiciones en la delimitación de competencia, donde realmente supone un paso gigantesco, como no se ha dado en 30 años en España. Y por tanto, a partir de ello surgen las siguientes obligaciones. El coste estándar desaparece y además está bien que desaparezca, ¿no? Es decir, es que no pasa nada, ¿no? Era lo que proyectaba el Gobierno y en concreto el Departamento de Hacienda y Administraciones Públicas. Sí, pero es que estamos para cambiar, o sea, en función de lo que nos van, sobre todo informando dictámenes tan importantes como son, ¿no?, el que del Consejo de Estado, que nos dice, atención, con esa figura que puede limitar la autonomía municipal recogida en la Constitución. Pues entonces la figura no vale, sencillamente.
una figura pues no es la más propicia. Ahora estamos en otra también a sugerencia, utilicen otros instrumentos. El más poderoso también está en marcha ya, que es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Ese es el que realmente, digamos, la clave del arco de todas estas reformas. Y a partir de ello introducimos este concepto donde lo que hacemos también es ganar en términos de publicidad y de comparación. Ahora los ciudadanos van a tener la oportunidad de saber realmente cuál es el coste efectivo de la prestación de ese servicio en su municipio y en el de al lado, y en el que preste mancomunal a la Diputación Provincial. Y obviamente este reconocimiento público pues se va a traducir en un ejercicio democrático muy sano, ¿no? Le van a preguntar a los responsables políticos del lugar que por qué pueden estar pagando un coste mayor que aquellos otros de ello. Y ello lleva a una comparativa que en virtud de también las funciones que se adjudican a las diputaciones, que también son una figura reforzada, a partir de ello pues también eso provocará que cuando desde la Administración General del Estado, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tengamos que entrar en ese municipio a corregir, por ejemplo, a través de un plan económico financiero en ese municipio, y miren que ahora hay muchos, miles de ellos que están sometidos a ese régimen, a esos planes especiales, pues eso significará que realmente tendremos un instrumento legal mayor todavía para introducir en esos planes que lleven a esos municipios a la estabilidad presupuestaria y en su momento incluso con capacidad de sustraer esa función de ese municipio y de delegarla, si fuera el caso, en una diputación. Es decir, es un sistema menos, digamos, contundente si quiere, pero es un sistema igualmente coherente y comprometido con la estabilidad presupuestaria, y eso mejorará y hará posible la negociación política. Añado, ojalá. Si el problema para no apoyar hasta ahora de un grupo político, no quiero ni mencionar, era el coste estándar, pues ha perdido el argumento. O sea, y yo lo que deseo es que se venga a esa negociación política, ¿no? Y en términos de ello, pues que busquemos lo máximo esa coincidencia. El argumento político se había, como usted está anticipando, se había hecho. El coste estándar vacía los ayuntamientos y lleva a una privatización de servicios públicos. Bueno, pues ya está, ya ha desaparecido este argumento. Y lo que espero es que haya más voluntad política de coincidencia, que es la que estamos buscando. Lo que es importante para todos es darle esa estabilidad realmente institucional a la organización y el funcionamiento del municipalismo, pero como ve, esto afecta mucho también a las comunidades autónomas y obviamente a la propia Administración General del Estado, y por tanto, pues si la cuestión era el coste estándar, ya no hay motivo para que no haya mayor coincidencia, y yo aumento mi esperanza de que lleguemos a coincidencias políticas en la tramitación parlamentaria. Bien. Sobre las opiniones del Consejo de Transición catalana, mire, nuestro sistema constitucional está muy claro quién dictamina la constitucionalidad de las leyes y del procedimiento, su adecuación a la Constitución, que por otro lado también marca unos procedimientos muy claros para determinado tipo de decisiones o de reformas, con lo que ese Consejo no forma parte de las instituciones que en nuestro sistema constitucional están encargadas de decir lo que puede o no puede hacerse con arreglo a la Constitución, por mucho que tenga la opinión que corresponda. A quienes corresponde dictaminar es a otros, y por cierto tienen ya una doctrina muy consolidada al respecto. Muchísimas gracias.